El problema de las largas filas para cargar combustibles no fue los bloqueos de esos 16 días. El tema es más de fondo y es importante determinar cuáles son los problemas que están afectando al tema de combustibles. Tenemos tres principalmente, que es la falta de liquidez de moneda extranjera, como son los dólares, la falta de líquidos de producción nacional en tema de biodiesel, y también tenemos el incremento de consumo de combustibles como es diésel y gasolina por parte del parque automotor, que ha ido creciendo en estos últimos años principalmente. Entonces, si vemos estos tres factores determinantes de la falta de combustible, por supuesto que hay otros factores como es el consumo ilegal, el contrabando, y también vemos que los autos antiguos que demandan también una gran cantidad de diésel y gasolina, pero principalmente nos vamos a enfocar en estos tres factores que les dije: el tema de liquidez, el tema de producción de biodiesel principalmente, y también el tema del incremento del consumo de combustibles de gasolina y diésel. Bueno, en ese entendido vamos a explicar primeramente la liquidez. La falta de liquidez se debe principalmente a que ha ido disminuyendo las reservas de gas y la exportación de gas, lo que nos generaba grandes volúmenes de divisas en temas monetarios, y eso con ese dinero lográbamos cubrir la importación de subvención de carburantes como es el diésel y gasolina. Pero a medida que fue cayendo, pues el gobierno asumió un papel protagónico de decir: ya no alcanza los ingresos del gas para comprar más diésel y gasolina con dólares, entonces voy a empezar a utilizar las reservas internacionales netas, que son los ahorros de los bolivianos, que está medida en dólares, está también en reserva de oro, y también lo que eran los derechos especiales de giro. Esos tres también los consumió poco a poco. Ya para el finales del 2023 llegó a 1.700 millones de dólares que teníamos de reserva, pero gran parte estaba en oro. Entonces, eso fue el detonante de la falta de liquidez de divisa extranjera, como son los dólares. Y otro factor determinante que vimos es la falta de producción, de la capacidad de producción que debía considerar los actores principales, como eran los gobernantes, de empezar a producir lo que es biodiesel para sustituir el tema de diésel importado. Es decir, nosotros debíamos empezar a producir hace muchos años, haciendo prevención para dejar de importar diésel en moneda extranjera y nosotros empezar a producir. Pero eso no se hizo. Ya cuando vino las vacas flacas, ahora que ya no hay divisas, pues el gobierno está empezando a reactivar recién lo que vendría a ser el biodiesel, o no lo hizo de una manera oportuna. Y el tercer factor determinante es el tema del incremento del consumo, que ha ido aumentando el parque automotor significativamente en el transcurso de estos años, llegando a alcanzar cifras significativas y a demandar más combustible, tanto de diésel y gasolina. Por darles un ejemplo, el 70% del parque automotor consume, estamos incrementando el 70% de diésel y el 50% de gasolina. Entonces hubo un incremento de manera significativa por la demanda del parque automotor, que ha ido creciendo en estos últimos años. Esos tres factores han sido los detonantes, y sumada la subvención de carburantes que tiene como estrategia, o que se ha tenido estrategia por varios gobernantes, expresidentes, pues no han podido quitarlo. Se ve en esta dificultad y en este escenario tan complicado con el cual estamos viendo los bolivianos. Pero bueno, nos enfocaremos en otro tema. El tema fundamental es que no debemos quitar la subvención de carburantes. Hay muchos economistas que lo dicen que hay que quitar, pero les doy un dato: ¿por qué no quitar la subvención de carburantes? La subvención de carburantes nos generó una estabilidad de precios, al igual que la subvención de alimentos, que son una subvención estratégica para mantener los precios estables, y dio buen resultado.
a pesar que estaba acompañada del tema de contrabando principalmente, pero vemos que ha tenido un efecto significativo en mantener los precios constantes. Entonces, creo que la política es acertada de tener la subvención. Lo que está desacertado es la mala administración y gestión que se ha llevado a cabo con el tema de los carburantes. Es decir, no hemos hecho una buena supervisión del tema de combustibles y energéticos principalmente. Tampoco hemos visto alternativas de sustitución para la importación de carburantes, y eso nos ha llevado pues este detonante. Y otro tema fundamental que ha sido que el aparato estatal público ha crecido de manera tan significativa que los gastos han crecido, y ese dinero que generaba la venta de gas de exportación, en vez de invertirlo en el país, lo que hemos hecho es gastarlo en salarios y en empresas estratégicas que no han generado ingresos como esperaba el gobierno actual. Entonces, eso ha sido un detonante, pero les doy un dato principal. El presupuesto general del Estado está por los 48,000 millones de dólares, y solamente 4,000 millones de dólares son subvenciones. Entonces no es tan significativo el tema de las subvenciones, pero si se preguntan cuánto es el gasto de estas empresas estratégicas públicas, aparte del aparato estatal tradicional que conocemos de las Fuerzas Armadas, la policía, pues ha superado a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la educación y a la salud. Entonces estas empresas estratégicas han sido un mal detonante, y lo que nos tenemos que centrar como bolivianos ahora es en saber cómo generar esas divisas que necesitamos para importar para esa subvención de carburantes. Principalmente tenemos los ingresos por la exportación de la producción del aparato productivo en la especialización de lo que produzcamos. Por ejemplo, si producimos pues castaña, pues tendremos que producir y que entren divisas al país, y el gobierno debe fomentar a la castaña para que entren más divisas al país. Eso no se ha hecho, se ha desfavorecido, se ha desmotivado a la inversión privada, y pensando que el sector público o el aparato estatal con las empresas estratégicas se van a generar esas divisas, pues no fue así. Entonces el modelo caducó, el modelo no funcionó para traer divisas, y lo que nos está ocasionando a todos los bolivianos son pues que los políticos se están enfrentando ahora mismo por mantenerse en el poder, y están viendo que tienen que debatir lo que es el Tribunal Constitucional con lo que vendría a ser el presupuesto y aprobar los créditos, y hay una pelea interna entre políticos y que nos están afectando a los ciudadanos, que nosotros no tenemos nada que ver con su entorno político de la P de poder que ellos desean y continuar en el poder a toda costa para justamente aplicar este modelo que realmente es caduco. Entonces, la conclusión, creo que no es bueno ni oportuno sacar las subvenciones, y tampoco no es bueno ni oportuno llevar a una situación a la que nos están llevando con bloqueos. Entonces, hay que mejorar el aparato productivo, hay que centrarnos en la especialización, y hay que centrarnos muy bien en generar mayores divisas, que no es mucho para un país de las condiciones y de la magnitud que tiene Bolivia.